¿Qué pasa, gente? Ya es oficial, Trent Alexander-Arnold, nuevo jugador del Real Madrid. No ha sido fácil y tampoco barato. Os cuento los detalles en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Día feliz para el madridismo y en especial para Xabi Alonso, que va a tener lo que no tuvo Carlo Ancelotti y necesitaba el equipo. Llevaba el club bastante tiempo trabajando en ello y no ha podido cristalizar hasta ahora. Trent Alexander-Arnold, oficial ya, es nuevo jugador del Real Madrid. Firma para las próximas 6 temporadas, contrato de larga duración y estará disponible para el Mundial de Clubes. Insisto, no ha sido fácil, pero antes de entrar a eso, recordar un poco cómo han sido los últimos meses. El Real Madrid, como hemos venido publicando en The Athletic, quería un lateral derecho desde hace tiempo. A mí me decían, está publicado desde octubre o así, que incluso antes de la grave lesión de rodilla de Dani Carvajal ya estaba el club blanco mirando al mercado con informes bastante detallados de candidatos potenciales y al menos en octubre ya estaba claro, ya estaba el más destacado Trent Alexander-Arnold. Durante las primeras charlas con su entorno se vio que había una gran posibilidad de que diera el sí. El Real Madrid siguió trabajando con Juni Calafat a la cabeza. Sabéis que Calafat es muy efectivo, no solo junto con su equipo en elaborar esos informes, en ver al jugador tanto desde la televisión como in situ, o su gente, sino también en el cuerpo a cuerpo, en el face to face, pues ganarse no solo al futbolista, sino a su entorno, que es muy importante y que, bueno, pues mucha gente también con la que he podido hablar que ha estado en ese tipo de situaciones, en ese tipo de negociaciones con el Real Madrid, me han hablado de que ha podido incluso marcar la diferencia. El Real Madrid, gracias al buen feedback que le había dado el entorno de Arnold, intentó el fichaje a finales de diciembre, hizo algún movimiento con el Liverpool, pero en el Liverpool no querían vender. Yo creo que era una cuestión de imagen y también, por supuesto, era una cuestión deportiva. Liverpool en ese momento iba líder de la Premier, la tenía ya entonces bastante encarrilada y estaba líder en la fase de grupos o en la fase liga que se llama de este nuevo formato de la Champions. Era ampliamente considerado uno de los favoritos al torneo, pero se cayó luego con el PSG a la postre finalista. Para sorpresa, bueno, no sé si tanta sorpresa, visto lo que se vio durante la eliminatoria. El Real Madrid ahí en enero lo intentó, se cerró en banda el Liverpool y lo que hizo fue seguir trabajando para tenerlo lo más atado posible, y como publicamos desde al menos marzo, Ancelotti ya fue informado de que Arnold sería nuevo jugador del Real Madrid desde el siguiente verano. Desde ahí, y especialmente desde el anuncio de Trent Alexander-Arnold de que no renovaría con el Liverpool y que dejaría el club de su vida en el que ha pasado los últimos 20 años y del que es seguidor desde pequeño, hay que valorar esto porque es un paso no sencillo de dar por mucho que te llame el Real Madrid, y Arnold se ha atrevido, seguramente empujado por su buen amigo Jude Bellingham. Desde ese momento en el que lo anuncia había otra cuestión importante: ¿estaría o no disponible para el Mundial de Clubes? Bueno, la postura del Real Madrid desde el principio fue que sí que estaría, que no habría muchos problemas, que las buenas relaciones entre los clubes facilitarían el movimiento e incluso que se podría solucionar con el pago de una cantidad simbólica. Nosotros, cuando preguntábamos a las otras partes de esta historia, no nos lo daban como tan hecho. Es más, cuando trascendió esa cifra de 1 millón, que es un poco lo que sería el sueldo de Arnold para junio, es decir, que el Real Madrid asumiera ese sueldo pagándoselo al Liverpool y que el Liverpool se lo quitara del medio, nos decían que no iban a ir por ahí los tiros y que no era tan sencillo como nos estaban diciendo desde Madrid y desde España. Y bueno, a la vista de los acontecimientos está que ha sido así, porque han pasado un par de semanas, yo creo, y ahora sí hay acuerdo, pero por bastante más de lo inicialmente esperado. Nuestra cifra, la que tenemos contrastada, son unos 10 millones de euros.
que es lo que va a pagar el Real Madrid al Liverpool por Trent Alexander-Arnold para que pueda incorporarse desde ya, desde el principio y esté disponible desde el principio del Mundial de Clubes. La otra opción hubiera sido no pagar nada y aprovechar la ventana que ha habilitado FIFA desde el 1 de julio, creo que son unos pocos días, precisamente para clubes y jugadores en la situación del Real Madrid y de Trent Alexander-Arnold, y que Arnold se hubiera podido incorporar pues a las fases del KO, a las rondas del KO del Mundial de Clubes. Pero el Real Madrid, y yo creo que era necesario y que ha hecho muy bien el club, ha sacado la chequera, ha tenido que sacarla, no lo ha puesto sencillo el Liverpool y ha tenido que pagar 10 millones de euros. También asumir el sueldo, empezar a pagar desde ya a Trent Alexander-Arnold. ¿Es una buena decisión? No. Esta semana lo debatíamos, por ejemplo, con Rubén y lo quería traer aquí en el canal de Twitch de Rubén Martín. Yo dije que me parecía un acierto, sin saber que la cifra todavía, porque nos había llegado un poco en la previa al anuncio oficial, que me parecía un acierto porque hay una necesidad muy clara, que es una pena que tengas que pagar ahora sabiendo lo que es 10 millones por un jugador que para 3 partidos y que en un mes queda libre, pero es que el Real Madrid ya estaba dispuesto a pagar también en enero, porque hay una necesidad muy clara. Lo que pasa es que el Liverpool no quiso. Y luego, no nos confundamos. El argumento este de por 3 partidos que son muy fáciles, que son casi 3 amistosos, no es solo eso. Es el tener a un jugador que es tuyo, que va a ser tuyo, ya integrado en la dinámica del grupo. Es decir, no es lo mismo que Alexander-Arnold pueda incorporarse, pues no sé si el día 9 cuando vuelven a los entrenamientos en Madrid, pero cuanto antes, y poder ir haciendo su vida en Madrid, incluso visitando Valdebebas, porque lo tienes todo solucionado, a tenerlo, que yo creo que incluso legalmente igual, no sé si podría viajar a Estados Unidos. Acordaos con la normativa que Hendrik el año pasado, hasta que no tuvo los 18, en teoría no podía siquiera aparecer por Valdebebas porque hubiera sido ilegal, hubiera cumplido algo y te puedes meter en un lío. Por lo mismo, con Arnold aquí te cubres y está desde el principio. Y si tú tienes, vamos a imaginar, unos octavos de final del Mundial de Clubes contra City o Juve, que es lo que aparentemente te puede y te va a tocar, no es lo mismo tener a Alexander-Arnold habiendo hecho 15 entrenamientos o 15 entrenamientos, por ejemplo, con Xabi Alonso y con sus nuevos compañeros y jugando, no sé si de titular y completos, pero por lo menos participando en 3 partidos, que salga al campo ahí, digamos, a verlas venir y con un viaje que sería después de más retrasado que el de sus compañeros. Así que a mí me parece un acierto total y espero que se entienda así también, sinceramente. Creo que sería incoherente estar criticando al Madrid, que para mí lo ha merecido, por la carencia de movimientos en el mercado, y ahora que se está moviendo decididamente, pues criticarlo. Hay que recordar que Dani Carvajal tiene como objetivo, lo ha verbalizado él, llegar y jugar en el Mundial de Clubes. Yo creo que me siguen diciendo que hay que tener mucha cautela con él, que no está del todo claro y que hay mucha gente dentro del club que aboga por no tener prisa, por no correr riesgos, que está en una edad delicada, que ha sido una lesión más delicada que otras de rodilla y que no merece la pena por 1, 2, 3 semanas poner en riesgo la salud de Carvajal, y menos a estas alturas de la temporada. Así que muy atentos a eso. Luego está el tema de Lucas Vázquez, que pues desgraciadamente en estos últimos meses no ha dado el nivel deseado, el que hubiera necesitado el Madrid, lo cual te deja con que primero, si tiene algún problema Lucas, te quedas sin ningún lateral si no pagas esto por Arnold. Y luego también el tema de que tienes que mover a Fede Valverde, que es tu centrocampista principal y que lo tienes que mover de posición. El año pasado jugó de titular, más luego otros tramos. Veía ayer en Transfermarkt 14 partidos Fede Valverde de titular, incluidos los más importantes casi de la Champions. Así que, lo dicho, me parece un gran acierto, que el Madrid lo necesita, y yo, ya puestos a imaginar y a promover el hype, yo de hecho lo veo de titular y tengo muchísimas ganas de ver cómo lo va a usar Xabi Alonso. Yo lo que me llegaba es que él
de base no va a jugar con 3 centrales, que es lo que dice la lógica, que va a ser una solución en algunos partidos a lo largo de la temporada, incluso dentro de los partidos, pero tengo muchas ganas de ver lo que hace Xabi Alonso con Trent Alexander-Arnold, tanto a nivel de lateral como si lo pudiera meter en algún momento en el centro del campo, como carrilero en esos momentos en los que pueda recurrir a la defensa de 3 centrales con esas 2 bandas abiertas. En la otra, podría debutar también en el Mundial de Clubes Carreras. Nuestra información, lo dije hace 2 o 3 días con Rubén, es que no es tan cerrado como dicen otros. A mí en el club me decían que estábamos yendo, la prensa en general, por delante de la realidad, pero bueno, habrá que estar atentos porque el margen tampoco es mucho mayor. Cuanto más vaya avanzando el tiempo, si el Madrid no paga la cláusula, no ejecuta la cláusula, y el Benfica tiene que informar de ello, por cierto, te metes en las barbas del Mundial, luego también del parón de selecciones, luego del Mundial, y no olvidemos que el Benfica, lo vengo repitiendo, juega el Mundial de Clubes y que no tiene por qué facilitar esta operación porque ha perdido la Liga de Portugal, que llegó hasta la última jornada con opciones contra el Sporting de Portugal, la tasa, es decir, la Copa de Portugal, la perdió en los últimos minutos también contra el Sporting, así que está la situación caldeadita en Lisboa. Así que nada, que os leo en comentarios, a ver qué os ha parecido el fichaje de Arnold, no solo en lo deportivo, que yo creo que todos estamos de acuerdo, sino en lo conceptual de lo económico, es decir, si hubierais pagado y cuánto. Yo lo he dejado bastante claro, creo que es un gran esfuerzo del club, necesario, bien Florentino, bien para Xabi Alonso, que tenga mínimo a Hausen y a Arnold en el Mundial, y a ver si llega a Carreras o si no otro jugador. Lo ha pedido, el club ha cumplido, el Real Madrid está de vuelta a muchos niveles, así que, bueno, pues eso, que os leo en comentarios, me dejáis vuestras opiniones y también como veis el asunto del lateral izquierdo, que me interesa bastante y que creo que es otra carpeta como la del centrocampista a la que le tenemos que prestar mucha atención en las próximas horas y en los próximos días. Un abrazo a todos.